Bueno, muy buenas tardes para todo el personal conectado en este momento y los que se están conectando. Vamos a dar inicio a nuestra capacitación del día de hoy, titulada Traumatismo encefalocraniano en niños, a cargo del doctor Óscar Oñoro, intensivista pediátrico de la Agencia de Manizales. Buenas tardes a todos. Eh, la charla es de manejo del traumatismo encefalocraniano en niños y está dirigido a todo el personal de ME Integral dentro del plan de capacitaciones institucional y va dirigido a todo el personal de la institución. Para quienes no me conocen, mi nombre es Óscar Oñoro Ramos, soy intensivista pediatra de la Universidad del Rosario. En los pacientes con traumatismo encefalocraniano hay que hacer siempre énfasis en el ABCD como cualquier paciente y deben transportarse siempre estables según los lineamientos internacionales. Sabiendo que hay una lesión primaria que es causada por el traumatismo directo y una lesión secundaria que se establece en aquellas zonas del cerebro que aun cuando están lesionadas es posible que mediante los cuidados adecuados preserven su funcionalidad. Entonces, el enfoque del paciente está dirigido a evitar la progresión de la lesión e instaurarse como lesión secundaria. Les pido disculpas porque al usar el formato de la reunión por Zoom, algunas funciones de la charla se desactivan o no están sincronizadas. La doctrina Monro-Kelly considera que la bóveda craneana se puede dividir en tres componentes que son el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Y que en el caso de que el cerebro empiece a aumentar su volumen, cosa que se llama hipertensión endocraniana, pues van a tratar de disminuir de manera compensatoria los otros dos componentes, como son la producción de líquido cefalorraquídeo y el flujo sanguíneo cerebral. Ello da lugar a un incremento paulatino de la presión intracraniana. Sin embargo, esta asciende de manera logarítmica, de manera brusca. Entonces, un paciente puede estar desde una condición compensada a descompensarse de manera brusca frente a procedimientos que son habituales en la unidad de cuidado intensivo, como son el asear a los pacientes. Entonces, mucho cuidado con esta maniobra en la cual le levantamos los pies a los niños, que suele ser la manera como solemos hacer el aseo de los niños, de su región inguinal y genital. Esta maniobra en pacientes con hipertensión endocraniana nos puede llevar a esta condición, que pasemos bruscamente de una hipertensión endocraniana compensada hasta una herniación cerebral. De igual manera, como les dije también, otra actividad rutinaria como es la intubación y la aspiración de secreciones puede generar aumentos de gran magnitud de la PIC y hacerse incontrolables luego. Por esa razón se aconseja la administración de sedación, que el paciente tenga un buen nivel de analgesia, que se use relajación muscular durante la intubación y que se administre en caso de procedimientos dolorosos o aspiración endotraqueal, lidocaína endovenosa. La fisiopatología de la hipertensión endocraniana es un círculo vicioso en el cual el aumento de la PIC genera una disminución de la presión de perfusión cerebral. Esta a su vez disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Esto nos lleva a isquemia y los metabolitos y los cambios que se producen durante la isquemia llevan a edema cerebral que produce un incremento de la presión tisular y esto nuevamente incrementa la PIC. Es por esa razón que el manejo de la hipertensión
endocraniana tiene como pilar disminuir esta presión por medio de sustancias osmolares o acoplamiento del aporte de oxígeno con el consumo y la disminución del metabolismo en casos particulares. Como ya hemos dicho entonces, se usan sustancias hiperosmolares como la solución salina al 3%, el manitol, el acoplamiento del aporte de oxígeno y consumo, y en algunos casos la craniectomía descompresiva frente a la refractariedad. Es importante saber por fisiología que la presión de perfusión cerebral está relacionada con la presión arterial media, ¿ya? Y que el flujo sanguíneo cerebral está influenciado directamente por la presión arterial de CO2 y por la presión arterial de oxígeno. Sin embargo, ambas actúan de manera diferente. Entonces, el aumento de la presión arterial de oxígeno conlleva un aumento del flujo sanguíneo cerebral, y el aumento de la presión arterial de oxígeno hace lo contrario, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Por cada milímetro de variación de la PCO2 se produce un aumento del flujo sanguíneo cerebral en un 4%. Esta compensación demora aproximadamente 8 segundos. Es la forma más rápida. También hay una compensación del sistema nervioso simpático, pero esta solo actúa ante variaciones muy bruscas de la tensión arterial, y esta también se ve alterada en los pacientes con TEC, sobre todo cuando están asociadas a lesión cervical. Es muy importante entonces garantizar un adecuado manejo de la vía aérea con adecuada oxigenación, la reposición hídrica de los pacientes que pueden estar presentando hemorragias o pueden haber estado deshidratados previamente, y el instaurar de manera temprana soporte hemodinámico en caso de ser necesario, como suele ser en la mayoría de los pacientes que terminan manejo con hipertensión endocrinal refractaria. Otro de los aspectos que es importante recordar es que la circulación cerebral incrementa el flujo sanguíneo en relación con el metabolismo. En esta gráfica vemos cómo el enfocar mediante una luz el ojo, el flujo medido en la región occipital en gatos, advertimos que se aumenta, ¿ya?, de manera exponencial luego de la actividad metabólica. Entonces, esa es la razón por la cual los pacientes deben tener un nivel profundo de sedación mientras más grave sea su lesión, con el ánimo, como les dije, de disminuir el metabolismo cerebral y el flujo sanguíneo cerebral, que incrementa la presión endocraniana. Hay que hacer entonces mucho énfasis en controlar la temperatura, y por eso muchos recomiendan durante las primeras 24 horas por lo menos el uso de antipiréticos profilácticos, evaluar de manera temprana la inducción de hipotermias y instaurar también profilaxis o control de convulsiones con la droga que se suele emplear para este caso, que es la fenitoína. Enfatizamos en que es importante asegurar el confort de los pacientes mediante un adecuado nivel de sedación, analgesia y en los pacientes refractarios incluso el coma barbitúrico. La clasificación de la gravedad del traumatismo encefalocraniano va a depender del puntaje de la escala Glasgow, aun cuando tiene ciertas limitaciones en pediatría. Retomar siempre el ABC, y en estos casos una D de déficit neurológico y una E de exposición, en la cual evitamos que se nos pasen lesiones que no hayamos advertido al inicio. Siempre insistir en que los pacientes deben trasladarse estables. El manejo de la vía aérea es importante, hay que garantizar una saturación alrededor del 95%.
mantener la vía aérea permeable, y no se recomienda el uso de cánulas orofaringias en estos pacientes, pues pueden tener otras lesiones que pues se hagan mayor con el uso de estas cánulas, así como las ondas nasogastrointestinales. La intubación es indispensable en el GLACUS menor o igual a 8, el paciente con compromiso circulatorio, pacientes con progresión de la depresión neurológica, si aún no estén llegando a ese GLACUS de 8 o menor, es paciente severamente agitado con riesgo de depresión neurológica, y aquellos pacientes que están en depresión neurológica y el traslado es prolongado. Se sugiere entonces la intubación, asegurar vía aérea en condiciones controladas y no en el traslado en unas condiciones que son mucho más difíciles para aquellos médicos que hacen, todo el equipo que hace parte del transporte. La técnica ideal a 4 manos, administrar lidocaína, administración de tomidato, midazolam, ketamina, fentanil, morfina, según los protocolos institucionales. Usa relajante, niños muy poco usamos la succinilcolina, usamos sedantes y relajantes idealmente de reversión rápida como el rocuronio, pero el becuronio también se utiliza y es prácticamente lo que utilizamos nosotros en la unidad. Exponer siempre el tórax, como ya lo habíamos dicho, siempre la exposición. Y la 7P, prepararnos, preoxigenar, paralizantes, sedantes, protección y posición, pasar adecuadamente el tubo y la comprobación post-intubación, que es fundamental en estos pacientes. Garantizar una oximetría alrededor de 95%, evitar la hiperoxemia, no queremos un paciente saturando 100%. Si es posible la capnografía, e insistimos en la necesidad de tener estos pacientes con un ventilador de transporte para un manejo adecuado del intercambio gaseoso de su vía aérea y garantizar un adecuado flujo sanguíneo cerebral. Entender que el TEC por sí solo no es causa de choque. El paciente puede estar chocado por heridas en cuero cabelludo que sangran muy abundantemente, o el paciente puede presentar un choque medular y hay que evaluar si el paciente presenta bradicardia relativa, como suele ser en estos casos por la lesión del sistema nervioso autónomo a nivel cervical. Y es importante realizar un tacto rectal dentro de la evaluación de estos pacientes. Si encontramos un esfínter hipotónico, es muy sugestivo de que haya una lesión medular. Para identificar que el paciente está en choque hay que evaluarlo de manera sistemática, siempre la parte neurológica. El paciente empieza a presentar deterioro a nivel de conciencia, caída del gasto urinario, alteración del patrón respiratorio, y ojo que esta puede incluir alteraciones como los bostezos, que son de muy mal pronóstico en los pacientes cuando están presentando este tipo de signos clínicos. Obviamente es mucho más diciente la evaluación cardiovascular en un paciente con choque. La frecuencia cardíaca en los pacientes en choque se encuentra de manera desmedida y sostenida elevada, y la bradicardia solamente en lesión medular cervical. Evaluar adecuadamente la inotropía, la poscarga, la precarga en los pacientes y determinar pues qué es lo que necesita el paciente para sustituir y lograr la estabilización hemodinámica. Garantizar siempre mínimo 2 vías venosas. Entiendo que esto es difícil en pediatría y que muchas veces nos quedamos tranquilos con una sola vena. No olvidemos que esta vena se puede perder, se puede dañar o que hay soluciones que son incompatibles entre sí, y por eso mínimo un paciente debe tener 2 vías venosas del más grueso calibre posible. Si el paciente está en shock, inestabilidad hemodinámica severa, hay que insertar una intraósea luego de 90 segundos de intentos de cateterismo venoso. Si son infructuosos, bolos de solución salina o bolos de coloide de albúmina al 5%,
en cantidad sugerida de 10 a 20 cc por kilo durante 10 a 20 minutos suelen lograr una reconstitución del volumen circulante efectivo suficiente para lograr una estabilización hemodinámica inicial. Calcular el aporte hídrico, idealmente con solución salina, por la regla de Holiday, y en los lactantes adicionar destroza al 5%, dado sus requerimientos metabólicos, su alta tasa de consumo de oxígeno. Siempre considerar que el paciente puede estar intoxicado por drogas, principalmente el alcohol. Valorar las pupilas, si son simétricas, si tienen reflejo pupilar, si el paciente presenta posturas anormales y, como ya hemos hablado, el tacto rectal. Factores de riesgo, los antecedentes del paciente, si el mecanismo del impacto fue de alta energía, si murió uno de los accidentados, si hay sospecha de lesión penetrante de cráneo. Esos pacientes, así se encuentren bien dentro de la valoración primaria, esos pacientes deben estar por lo menos monitorizados en una unidad de cuidado intensivo y se le debe realizar TAC de cráneo. Si el paciente tiene epilepsia, tiene tratamiento anticoagulante, coagulopatía, se le han practicado cirugías a nivel del sistema nervioso, si abusa de drogas, o pacientes sin apoyo social, estos son pacientes que también hay que dejar hospitalizados y en vigilancia. Si este paciente está reconsultando, si ha perdido la conciencia, la cefalea es intensa y progresiva, vómitos explosivos, presencia de convulsiones, amnesia pre o postraumática también son condicionantes de hospitalización. El manejo en la unidad de cuidado intensivo incluye dentro de sus pilares un adecuado monitoreo. Entonces, estos pacientes se monitorizan con electrocardiograma, con visoscopía, con oximetría, capnografía, sonda vesical, línea arterial. Los pacientes con TEC severo, con Glasgow menor o igual a 8, son pacientes que deben tener un catéter de PICC. Esto ha sido motivo de discusión permanentemente con los colegas de neurocirugía, pero definitivamente a las conclusiones que llegan todas las guías, todas las recomendaciones internacionales, es que los pacientes con TEC severo, independiente de otros hallazgos que puedan tener o que no tengan en la tomografía, son pacientes a los cuales se les debe insertar un catéter de PICC. La medición de la saturación bulbo-yugular como una expresión del consumo de oxígeno cerebral, la presión tisular de oxígeno que se mide con los catéteres de PICC de inserción tisular y la electroencefalografía continua. ¿Y por qué? Desde hace mucho tiempo está establecido, de 1936, no es nada nuevo, que el examen físico no es un indicador fiable, ni mucho menos precoz, de la PICC. No podemos evaluar cuando a un paciente se le está incrementando la presión intracraneana, sino cuando ya este paciente ya se ha desbordado y ya está en herniación o en inminencia de herniación. Entonces, en definitiva, estos pacientes con Glasgow menor o iguales a 8 deben ser insertado un catéter de medición de PICC. Los catéteres que más se usan en estos momentos son los catéteres de fibra óptica que son transparenquimatosos. Estos se calibran previamente y luego de eso ya no se pueden recalibrar. El catéter de ventriculostomía, que es el gold standard, en muchos casos no se puede insertar debido al edema cerebral y el colapso de los ventrículos, y aun cuando da una información bastante importante acerca de no solo de la magnitud de la hipertensión endocraniana, sino de la morfología de la curva, que lo vamos a ver adelante, aspecto que es importante, permiten también drenar el líquido cefalorraquídeo.
Sin embargo, no nos da información sobre la presión tisular de oxígeno, metabolitos que se estén generando. Entonces, esta información ha resultado ser mucho más importante y trascendental en el manejo de los pacientes, en disminuir la progresión de la lesión secundaria y en tener mejores resultados neurológicos a futuro en aquellos pacientes con TEC severo e hipertensión endocraniana severa. Aquí están los diferentes patrones de herniación cerebral que se advierten en la tomografía. La curva de compliance normal presenta el ascenso sistólico, el rebote sobre la bóveda craneana, según las características de compliance, y el descenso diastólico. Esta es una curva de compliance normal. En los pacientes con compliance disminuida, con hipertensión endocraniana, vemos este ascenso sistólico y la segunda porción de la curva incluso asciende mucho más. En el caso de que tengamos este tipo de curvas, esto nos muestra que así el rango de presión intracraniana esté por debajo de 20, esa magnitud de la presión en las condiciones particulares del paciente es muy alta y puede llevarlo a herniación, y están documentadas herniaciones incluso con valores alrededor de 15 milímetros de mercurio de presión. El catéter bulboyugular es un catéter que idealmente se usa, un catéter de fibra óptica con monitoreo y lectura constante de la saturación bulboyugular. En algunos casos empleamos catéteres monolumen y los insertamos por vía ascendente hacia el bulbo yugular, teniendo que quedar por debajo de la apófisis mastoides, y solicitamos radiografía para verificar su adecuada posición en el bulbo yugular, que es la zona en la cual se realiza el drenaje del hemisferio cerebral ipsilateral, perdón, contralateral. Recordar que la saturación venosa mixta es un reflejo del aporte de oxígeno, del consumo, el aporte que está dado principalmente por el gasto cardíaco, la concentración de hemoglobina y el consumo. Entonces, cuando estamos evaluando un paciente con saturación bulboyugular, estamos evaluando de manera indirecta también tanto el gasto cardíaco a nivel sistémico, la extracción a nivel sistémica, y estamos evaluando también el aporte de oxígeno a nivel del cerebro y la extracción del mismo. Entonces, todos estos parámetros van a afectar tanto la saturación venosa bulboyugular como la saturación venosa mixta, la altera, como el consumo de oxígeno. Por eso es muy importante hacer un monitoreo completo. Es decir, solamente podemos hablar de que el paciente está adecuadamente monitorizado cuando tenemos, además de la monitoría básica que debemos tener en estos pacientes, que es la de todo aquel paciente que termina intubado, que son tenerle la visoscopía, tener una línea arterial, canografía, sonda vesical, la toma frecuente de gases según la necesidad. Estos pacientes específicamente necesito garantizar que tenga un gasto cardíaco adecuado, y las variables que intervienen en el gasto, la precarga, la poscarga, la inotropía, deben ser manejadas de manera adecuada mediante sistemas de monitoreo hemodinámico como el sistema PICO, y de otras ayudas para evaluar adecuadamente las necesidades y la respuesta a las medidas, como la ecocardiografía. Y de manera fundamental también saber la PIC, como ya hemos hablado, no existe una manera clínica de identificar la presión intracraniana, ni mucho menos anticipar su incremento.
y la presión tisular de oxígeno nos aclara qué es lo que está sucediendo, si el paciente está con bajo aporte de oxígeno al cerebro o si definitivamente ya este paciente está entrando en un compromiso metabólico severo en su cerebro. Son tantas las variables que intervienen aquí que yo no puedo establecer de manera adecuada cuál es el norte de mi tratamiento si no tengo un monitoreo completo. Lamentablemente, todos sabemos de que esas no son las condiciones en las cuales normalmente trabajamos. La saturación bulboyugular de oxígeno baja se puede ver a incremento del consumo de oxígeno o un aporte bajo de oxígeno. Incremento del consumo en hipertermia, convulsiones, y por eso el monitoreo electroencefalográfico, que el paciente tenga una sedación inadecuada si está relajado, es supremamente dañina esa condición. Que el paciente tenga incremento de la PIC. O, como ya hemos dicho, con un aporte bajo de oxígeno en caso de bajo gasto, por eso es esencial el monitoreo hemodinámico invasivo. Pacientes que estén anémicos, pacientes que estén hipoxémicos o pacientes que estén hipocápnicos. Recordemos que la hipocapnia disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Es muy importante entonces la capnografía y la valoración del contenido tisular de oxígeno cerebral. Lo contrario, en el caso de la saturación bulboyugular elevada, que sería más del 70%, cuando hay descenso del consumo de oxígeno, como en los casos de hipotermia, coma profundo, muerte encefálica, o en el caso de aporte muy alto, en pacientes con hipertensión arterial, en el cual la curva de autorregulación ya no se maneja adecuadamente los pacientes con TED, pacientes que estén hipercápnicos o pacientes hiperoxémicos. Se toman muestras de gases arteriales y se toman muestras de gases venosos bulboyugulares, también muestras sistémicas. Evaluamos entonces el flujo sanguíneo, el aporte de oxígeno, el metabolismo cerebral, y siempre tratamos de garantizar un adecuado aporte de oxígeno cerebral acorde al consumo de oxígeno. Siempre hay que tener en cuenta las interacciones cardiopulmonares y su efecto sobre la PIC. En todos los casos se debe utilizar ventilación mecánica protectora, pero se debe priorizar el cerebro por encima de cualquier otro órgano en cuanto a nuestros objetivos y el manejo de los parámetros ventilatorios. Recordar las indicaciones quirúrgicas de los hematomas epidurales y subdurales, saber que las lesiones de fosa posterior, dada su menor compliance, ante menores volúmenes, indicación de drenaje rápido. También el hundimiento de cráneo, que pues cada vez más se controvierte en los pacientes, sobre todo en los pacientes pediátricos. Los neurocirujanos cada vez hacen menos cirugías cuando hay depresiones, pero se acepta que las depresiones mayores iguales a 10 milímetros normalmente requieren una cranioplastia. Las heridas penetrantes y la falla al manejo médico. Pero la falla al manejo médico de manera adecuada, en el cual, como sabemos, tenemos mucha dificultad a veces para ponernos de acuerdo en el monitoreo y claramente en establecer qué es lo que le sucede al paciente. En muchos casos terminamos haciendo manejos que pecan por exceso, tratando de lograr el mejor desempeño del paciente neurológico de manera tardía en sus evaluaciones. Pero estas medidas que se usan en caso de refractariedad, si todo el monitoreo se lleva a cabo, suelen ser medidas extraordinarias. La cabecera a 30 grados, garantizar una adecuada sedación, un adecuado control de temperatura. Como he dicho, la hipertermia incrementa el flujo sanguíneo cerebral y muchos recomiendan
incluso el uso de antipiréticos de manera profiláctica, controles frecuentes de la glicemia, garantizar un adecuado aporte de dextrosa en los lactantes, pacientes desnutridos, garantizar euvolemia, como ya lo hemos dicho. Para hacer esto se requiere un monitoreo hemodinámico invasivo a través de sistemas como PICO y valoración ecocardiográfica a los pacientes susceptibles de ello. Hacer seguimientos de los valores de sodio y de la tendencia del gasto urinario para detectar de manera temprana secreción inadecuada de hormona antidiurética, diabetes insípida, cerebro perdedor de sal, la evaluación de electrolitos en orina, como el sodio, y la medición de osmolaridad urinaria en este tipo de casos. Garantizar siempre una adecuada presión de perfusión cerebral de acuerdo al grupo etario del paciente, soporte hemodinámico en caso de ser necesario, lo cual suele pasar porque los pacientes emplean una dosis de sedantes que normalmente inducen vasoplegia. Evitar, y esto es supremamente importante, las drogas vasodilatadoras por su efecto sobre el flujo sanguíneo cerebral e hipertensión endocraniana secundaria. Profilaxis anticonvulsiva en todos los casos. Recordar que en los pacientes hipertensos la curva de autorregulación cerebral se desplaza hacia la derecha. Así que estos pacientes no se deben tener normotensos, sino hipertensos como solían estar previo al traumatismo encefalocraniano. Siempre medir para estos casos, y esto es muy importante, la PIC y la presión tisular de oxígeno. Eso es lo que realmente nos va a decir exactamente en qué rango yo deseo tener a mi paciente de tensión arterial, sobre todo si era hipertenso previamente. El objetivo a nivel de la ventilación es la normocemia y la normocapnia. La hipocapnia está solamente reservada ante la inminencia de herniación, y el manejo dinámico del paciente con la ventilación requiere un monitoreo de la saturación bulboyugular y de la presión tisular de oxígeno. Yo solamente puedo hiperventilar al paciente hasta el punto en el cual yo no induzco descensos de la presión tisular de oxígeno, y por eso es de cardinal importancia su monitoreo. El manejo hiperosmolar con manitol solamente ante la inminencia de herniación. Normalmente utilizamos la solución salina al 3%. Ahí ya trabajo en adultos con solución salina al 6%, que no la disponemos. Para preparar una solución salina al 6% se requiere una concentración mayor que la que tenemos en los viales de natrol. Administramos bolos de 6.5 a 10 cc por kilo y luego verificamos que el sodio se haya incrementado a las 2 horas entre 4 a 7 milequivalentes por litro, manteniendo unos objetivos de natremia de 145 a 155. Antes los objetivos de natremia incluso llegaban hasta 165. Un rango bastante peligroso, cerca de inducir también per se hemorragias, daño de la función renal. Sin embargo, uno de los aspectos que también tenemos en cuenta es que los pacientes con sodio mayores de 155, en caso de que terminen siendo donantes de órganos, la viabilidad del hígado donante se va a ver comprometido. Entonces, aun cuando no es el objetivo, siempre recordar que cuando estemos manejando un paciente con hipertensión endocraniana severa, este paciente puede llegar a la muerte encefálica, y todo paciente en esa condición es candidato a ser donante de órganos. Y por el paciente y por la comunidad debemos siempre enfocarnos también en no solo en garantizar las condiciones hemodinámicas, bioquímicas para la adecuada evolución del paciente solo como una entidad, sino también de el procuramiento de órganos
que es algo en lo cual siempre tenemos que insistir. Mantener siempre una PIC menor de 20 y estar pendiente de cuando el paciente disminuya la rata urinaria frente a cualquier alteración que pueda tener del sodio. El coma barbitúrico se destina solamente a aquellos pacientes con hipertensión endocrinal refractaria. Recordar que los barbitúricos inducen vasoplegia y depresión miocárdica. Y la hipotermia, aun cuando muchos estudios no sugieren un efecto protector, puede ser de utilidad en pacientes con hipertensión endocrinal refractaria, sobre todo aquellos que presentan inestabilidad hemodinámica, dado que pues, no podrían tolerar un barbitúrico. Lo ideal es instaurarla durante las primeras 8 horas y mantenerla durante 48 horas. Tener en cuenta también que en toda guía, todas las recomendaciones que se hacen no están exentas de las adecuaciones que pueda hacer el médico tratante en su paciente y su condición particular, que no todas estas medidas tienen suficiente nivel de evidencia y que no es el nivel de evidencia lo que hace que instauremos una determinada medida, sino la adecuada valoración del paciente, la comprensión de su fisiología, fisiopatología, para establecer manejos adecuados. Bueno, entonces muchas gracias a todos por escucharme y bueno, gracias a todos. Hasta luego.